Antes de comenzar este relato, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque lo que vas a escuchar aquí no es una historia cualquiera, es un testimonio real desde el más allá. Comenta abajo con un número para saber que estás aquí y comparte este video con alguien especial que necesite una palabra de esperanza. Aquella noche, la Ciudad de México respiraba un silencio inusual, interrumpido solo por algunos coches lejanos y el susurro del viento entre las cortinas de mi habitación. Me había acostado exhausto, sin imaginar que ese sería mi último sueño en la tierra. El cuerpo, pesado, se rendía al descanso, mientras mi mente aún vagaba entre los recuerdos del día. No había presagios ni señales grandiosas, solo la cotidianidad de un hombre común. Y fue en ese instante de simplicidad donde mi destino comenzó a escribirse. Recuerdo haber sentido las sábanas tibias sobre mi piel y el perfume discreto de lavanda que Ana había rociado horas antes. Mi esposa creía que esa esencia ayudaba a dormir mejor, y aquella noche me dejé envolver por ese gesto amoroso. Sofía, mi hija, ya dormía en la habitación de al lado, y su respiración suave parecía fundirse con el silencio de la casa. Me sentía protegido, envuelto en la calidez del hogar que habíamos construido. Sin saberlo, me estaba despidiendo de ese escenario tan familiar. Poco a poco, mis pensamientos se disolvían como niebla bajo el sol. El peso de las responsabilidades, los recuerdos de las cuentas por pagar, los sueños que aún quería realizar, todo se desvanecía lentamente. La vida, en ese instante, me parecía solo una llama titilante, a punto de extinguirse. Pero yo, ajeno a lo que vendría, simplemente cerré los ojos y me dejé llevar. Dormí creyendo que, como cada noche, volvería a despertar. Lo que no sabía era que, en ese adormecimiento, comenzaba mi verdadero relato psicográfico, porque allí no solo descansaba un cuerpo cansado, sino que se anunciaba el despertar en otro mundo. Mientras mi pecho subía y bajaba con el ritmo de la respiración, mi espíritu ya se preparaba para cruzar una frontera invisible. Una frontera que todos conoceremos algún día, pero que casi nadie se atreve a imaginar, y así, en medio de la simplicidad de una noche común, comenzó mi historia con la vida después de la muerte. Morí dormido, sin dolor, sin lucha, sin percibir el instante exacto de la partida. Fue como sumergirme en aguas profundas sin resistencia, dejando que la corriente me guiara. Ese fue mi último sueño en la tierra. Tranquilo, humano, cargado de una inocencia que solo los misterios del más allá pueden revelar en su plenitud. Cuando abrí los ojos, no vi el techo del cuarto, ni la penumbra de la madrugada. Frente a mí se extendía un espacio luminoso, sin sol ni lámpara que justificara aquella claridad. Era una luz que no hería los ojos, suave como un abrazo invisible, pero firme como una presencia imposible de negar. Por un instante pensé que aún soñaba. Sin embargo, todo era tan real que mi corazón, o lo que quedaba de él, latía con una extraña intensidad. Miré a mi alrededor en busca de referencias conocidas. No había paredes, ventanas ni muebles. El suelo brillaba como cristal líquido, reflejando un horizonte indefinido. Era como estar suspendido entre dos mundos. No había sombras, y aún así sentía que algo mayor me observaba. Una sensación de paz y desorientación me atravesaba, como si hubiera despertado de una anestesia que duró toda mi vida. Por momentos el miedo asomó. ¿Dónde estaba Ana? ¿Dónde estaba Sofía? ¿Por qué no oía el ruido de la ciudad, los motores, los gritos de la calle? Reinaba un silencio absoluto, y en él había una fuerza misteriosa, como si me invitara a escucharme solo a mí mismo. Era la primera vez que percibía mi esencia despojada de todas las distracciones terrenales. Y fue en ese silencio que entendí. Ya no estaba en mi cuarto. El recuerdo llegó rápido como un rayo. Me había quedado dormido, acostado en mi cama. Me había entregado al sueño, seguro de que abriría los ojos en el mismo lugar. Pero al despertar, ya no estaba en la tierra.
Morí dormido y desperté en otro mundo. Y esa revelación cayó sobre mí como un golpe suave pero definitivo. No había manera de negarlo. Mi cuerpo se había quedado atrás. Allí, en ese espacio entre el misterio y la certeza, nacía mi verdadero relato desde el más allá. Ya no era un hombre común contando una experiencia cualquiera. Era un espíritu narrando su travesía. El despertar inesperado me arrancó de la rutina y me lanzó al plano espiritual, donde cada detalle parecía tener un significado oculto. Y aunque el miedo intentaba atraparme, una extraña confianza comenzaba a nacer dentro de mí. Tardé unos instantes en notar que había algo extraño en mis manos. Las levanté frente a mí y, para mi sorpresa, ya no eran sólidas como antes. Eran translúcidas, hechas de una materia sutil, como niebla que brilla bajo la luna. Podía moverlas, sentir su presencia, pero no encontraba peso ni densidad en ellas. Fue entonces cuando comprendí que ya no portaba mi cuerpo terrenal. Con una mezcla de asombro e incredulidad, miré a lo lejos y vi algo que hizo estremecer mi espíritu. Mi cuerpo, inmóvil, aún reposaba sobre la cama. El rostro sereno, la respiración casi inexistente y esa extraña rigidez que ya no me pertenecía. Era como ser al mismo tiempo observador y observado, prisionero y libre. Un paradoja que me dejó sin aliento. Sentí un impulso de acercarme, y así lo hice. Vi a Ana dormir a mi lado, sin imaginar que la vida ya se había separado de mí. Sofía también descansaba tranquila en la habitación vecina, sin notar que el padre que conocía ya no estaba allí por completo. Extendí la mano para tocar el hombro de mi esposa, pero mi nueva forma atravesó su cuerpo como viento. Un dolor profundo me cortó al darme cuenta de que ya no podía ser visto ni escuchado. El impacto de ver mi cuerpo sin vida fue más grande de lo que podía soportar. Tantas veces temía la muerte, imaginándola como un vacío frío y oscuro, y sin embargo, ahí estaba yo, consciente, despierto, más vivo que nunca. Lo que yacía en la cama era solo un traje abandonado, un capullo que ya no podía contenerme. Aún así, la sensación de separación desgarraba mi corazón espiritual. En ese instante, nació en mí una pregunta que resonaría durante toda mi travesía. ¿Quién soy yo, sino ese cuerpo que dejé atrás? La respuesta, aún lejana, comenzaba a despuntar como un amanecer en mi mente. Era el inicio de una revelación. La vida después de la muerte no era solo una promesa, sino una realidad palpable. Y ese desconcierto ante mi cuerpo ausente fue la primera lección que el despertar espiritual me ofreció. Mientras aún luchaba por entender el misterio de estar fuera de mi cuerpo, una presencia suave se acercó. No estaba hecha solo de luz, sino de ternura, de recuerdos que calentaban el alma, y cuando sus rasgos se revelaron ante mí, mi corazón espiritual se estremeció. Era Lucía, mi abuela, que había partido hacía 20 años. Sus ojos guardaban el mismo cariño que me arrullaba en la infancia, y su voz, al sonar, disipó todo mi miedo. «Por fin has llegado, Javier», dijo ella, sonriendo como quien recibe a un hijo tras una larga ausencia. Quise correr hacia ella, pero no había pasos que dar. Era mi alma la que se movía, guiada por el deseo de abrazarla. En ese instante, todas las barreras del tiempo se rompieron. Ya no era el hombre adulto que había muerto durmiendo, sino el nieto que volvía al regazo de su guía amorosa. El abrazo que compartimos no fue físico, pero sí aún más intenso. Era como sumergirse en un océano de paz, donde todo el peso de la vida desaparecía. Lucía me transmitía serenidad, como si sus manos invisibles borraran la angustia de mi travesía. Sentí que no estaba solo, que la muerte no me había lanzado al vacío, sino que me había traído de vuelta a los brazos de quienes me amaron. Recordé en un destello las tardes en su cocina, el aroma del pan recién horneado, sus historias llenas de fe y esperanza. Era como si cada recuerdo llegara impregnado de un sentido más profundo, preparándome para aceptar que el plano espiritual es solo la continuación de la vida.
Su presencia era la prueba viva de que el contacto con los muertos no es un mito, sino una realidad que se revela ante los ojos del alma. En aquel reencuentro, comprendí que los guías de luz no se presentan como extraños, sino como aquellos que amamos y que nos reconocen en el más allá. Lucía no estaba allí solo para recibirme, sino para mostrarme que la vida eterna nos espera con lazos que jamás se rompen, y al oírla repetir mi nombre con dulzura, entendí que mi despertar espiritual apenas comenzaba, guiado por la certeza de que el amor atraviesa fronteras invisibles. Incluso al lado de mi abuela Lucía, sintiendo su presencia como faro de consuelo, noté que aún no estaba completamente desligado de la tierra. Había sonidos que cruzaban ese umbral entre mundos, como si la vida insistiera en llamarme de vuelta. Escuché el ladrido lejano de un perro, el rugido amortiguado de un coche cruzando las calles nocturnas de la Ciudad de México, e incluso el sonido distante de una sirena. Eran ecos que me recordaban el lugar que aún consideraba hogar. El más profundo de esos ecos, sin embargo, venía desde dentro de mi casa. Sofía, mi hija, soltó una risa suave en medio del sueño, como si soñara algo feliz. Esa risa atravesó mi ser como una flecha de amor y dolor al mismo tiempo. Ya no podía abrazarla, pero podía sentirla con aún mayor intensidad. Era como si cada latido de su corazón resonara en mí, recordándome que mis lazos no se habían roto. También oí el susurro contenido de Ana, mi esposa. Incluso dormida, murmuraba palabras casi imperceptibles, como si su espíritu presintiera mi partida. La vi moverse en la cama, inquieta, tal vez sintiendo un frío invisible, tal vez notando la ausencia de mi calor. Mi corazón espiritual se apretó al notar cuánto deseaba calmar su angustia. Quise decirle que estaba bien, pero mi voz no atravesaba el velo. Esos ecos de la ciudad no eran solo recuerdos, eran señales de que la vida y la muerte coexisten en capas paralelas. Mientras los vivos seguían su rutina, yo caminaba en un espacio donde el tiempo parecía suspendido. Sin embargo, aún podía oír, sentir e incluso participar de alguna manera en aquel mundo que había dejado. Era como estar en dos realidades al mismo tiempo, dividido entre el apego y la aceptación. Fue entonces cuando comprendí, no morimos de una sola vez. Hay un tiempo en el que todavía escuchamos, sentimos e incluso lloramos junto a los que se quedan. Los ecos de la ciudad que dejé eran prueba de eso, recordatorios de que el plano espiritual no está lejos, sino cerca, entrelazado con la vida cotidiana. Y en el fondo de esos sonidos comenzó a surgir una lección. La vida después de la muerte es un diálogo silencioso, hecho de presencias invisibles que nunca abandonan a quienes aman. Cuando aún me encontraba dividido entre los ecos de la tierra y el llamado del más allá, percibí dos presencias distintas acercándose. No eran como mi abuela Lucía, que mantenía rasgos familiares, sino seres cuya forma era pura luz. Sus siluetas irradiaban serenidad, y sus miradas, incluso sin ojos como los conocemos, penetraban lo más profundo de mi esencia. Al verlos, comprendí que estaba frente a guías de luz, enviados para conducir mi travesía. No hablaron con palabras, sino con vibraciones que se grababan directamente en mi conciencia. Cada mensaje era claro, como si mi alma siempre lo hubiese sabido y solo ahora lo recordara. La muerte no es un final, Javier, es solo un paso, me decían sin sonido. Sentía esa verdad no como una idea lejana, sino como una realidad que me llenaba desde adentro. La primera lección que me transmitieron fue simple y profunda. La vida es un ciclo continuo, y el renacimiento espiritual es tan natural como el nacimiento y la muerte en la carne. Vi ante mí imágenes como reflejos en un río, flores que se marchitaban para dar paso a nuevas semillas, mares que se retiraban solo para volver en olas más grandes. Era la naturaleza mostrándome que nada se acaba, solo se transforma. Sentí un alivio extraño, como quien finalmente entiende un enigma que siempre llevó en el pecho. Mi angustia por haber dejado a Ana y Sofía comenzó a suavizarse ante la certeza de que el amor
no se pierde. Los vínculos verdaderos no conocen fronteras, dijeron los guías, y comprendí que cada gesto de afecto permanece inscrito en el tejido invisible del universo. La vida eterna no era una promesa distante o enigmática, sino una ley viva ante mí. Así comprendí que mi viaje apenas comenzaba. La primera lección de los guías fue como una llave que abrió mi mente a realidades más grandes. La muerte es solo una puerta, y el despertar espiritual es cruzarla sin miedo. Desde ese instante, supe que mi relato psicográfico no sería solo sobre mi muerte, sino sobre lo que todos nosotros, tarde o temprano, llegaremos a experimentar. Conducido por los guías de luz, fui llevado a un espacio donde todo parecía fluir como agua. Era como estar ante un gran río transparente, pero en lugar de reflejar el cielo, reflejaba mi propia vida. Cada corriente traía imágenes de momentos que creía olvidados, escenas que volvían con una claridad impresionante. Me sentí pequeño ante la grandeza de aquel espectáculo, pues comprendí que ningún recuerdo se había perdido. Me vi niño, corriendo por las calles polvorientas de Guadalajara, riendo con la misma inocencia que aún habitaba en mí. Recordé el olor del pan fresco que mi abuela Lucía horneaba, los juegos simples con mis amigos de la escuela, los miedos que me acompañaban en las noches oscuras. Todo estaba allí, intacto, como si el tiempo no tuviera poder alguno sobre la esencia del alma. Era un testimonio espiritual vivo de la eternidad de nuestras experiencias. Luego, el río me mostró el día de mi boda con Ana. Recordé sus manos temblorosas sosteniendo las mías y la promesa de caminar juntos hasta el final. La emoción que sentí en ese instante volvió a encender mi corazón espiritual, pero junto a ella vino también el peso de las veces que fallé con ella. Cada gesto de amor era una luz, pero cada error era como una sombra que se proyectaba sobre las aguas. Los recuerdos también trajeron mis secretos y mis culpas. Vi los momentos en que mentí para proteger mi orgullo, las oportunidades que desperdicié, las lágrimas que provoqué sin intención. Sentí en mi propia piel el dolor que había causado a otros. El río de los recuerdos no juzgaba, solo mostraba, y esa neutralidad era más contundente que cualquier castigo. Era el tribunal de la conciencia insinuándose ante mí. Comprendí que nada de lo que vivimos se pierde. Cada sonrisa, cada palabra dicha o callada, cada silencio y cada gesto se eternizan en nuestro espíritu. El río de las memorias era un espejo de la vida, revelando que todo tiene consecuencias, que cada elección traza una línea invisible en nuestra alma. Fue entonces cuando comprendí. Morir dormido no me ahorró nada. Al contrario, desperté para enfrentar, sin máscaras, toda la verdad de mí mismo. Mientras contemplaba el río de las memorias, una nueva visión se abrió ante mí. Mi propia casa. Esa misma noche, vi a Ana sentada al borde de la cama, los ojos enrojecidos de tanto llorar, sus manos aferradas a las mías, ya frías e inmóviles. La escena perforó mi alma como una cuchilla, porque podía sentir el peso de su dolor aún sin poder consolarla. El amor que nos unía se volvía, en ese instante, también una herida abierta. Me llamaba por mi nombre, suplicando que despertara. Su voz temblorosa resonaba como un lamento que atravesaba ambos mundos. Quería responder, quería gritarle que estaba allí, tan cerca de ella, pero ningún sonido salía de mi esencia. Era como si existiera un cristal invisible separando nuestras realidades. Ella, en el plano de la carne, yo, en el plano espiritual. Y cada latido de su corazón parecía arrancarme lágrimas que ya no eran físicas. Observé cuando se inclinó sobre mi cuerpo, acariciando mi rostro, como quien intenta rescatar una llama a punto de apagarse. Vi cómo su fe se tambaleaba, cómo sus pensamientos imploraban por un milagro. E impotente, comprendí la magnitud del vacío que dejaba con mi partida. El dolor de Ana no era solo suyo, también era mío, multiplicado por la incapacidad de brindarle consuelo. Nunca me sentí tan pequeño y tan humano como en ese momento. En medio de su desesperación, entendí la responsabilidad que conllevan los lazos de amor. Cada palabra dicha,
cada gesto de cariño o indiferencia permanece, y en el instante de la partida, eso es lo que sostiene o hiere a quienes se quedan. La vida después de la muerte me mostraba que no dejamos solo recuerdos, sino también marcas profundas en aquellos que caminaron con nosotros. Y frente al dolor de Ana, comprendí cuánto aún debía aprender a amar plenamente. Fue entonces cuando sentí a mis guías acercarse de nuevo, envolviéndome en una vibración de serenidad. No borraron el dolor que veía, pero me ayudaron a entender que la muerte no separa, solo transforma. Su presencia susurraba una verdad simple. Ella aún te sentirá, Javier, no con palabras, sino en señales. Y así, aún en lágrimas, comprendí que el dolor de Ana sería también el lazo que mantendría nuestros mundos conectados. Cuando aún intentaba comprender el dolor de Ana, una presencia inesperada surgió ante mí. Era una figura joven, sonriente, cuyo rostro reconocía desde los días de mi adolescencia. Mis ojos espirituales se llenaron de asombro y alegría al reconocer a Manuel, mi mejor amigo, que había partido joven en un accidente de moto. Su llegada fue como una llama encendida en medio de la oscuridad de la añoranza. Me abrazó con la misma fuerza y lealtad de siempre, y sentí que el tiempo jamás nos había separado. No había lágrimas en sus ojos, solo una serenidad contagiosa. ¿Ves, Javier? Nada se pierde, todo se transforma, me dijo con la convicción de quien ya recorrió ese camino. Sus palabras penetraron en mí como una verdad antigua que siempre supe, pero que nunca me atreví a aceptar. Recordamos en silencio, a través de imágenes espontáneas, nuestras tardes jugando fútbol, las conversaciones interminables en los bancos de la plaza, los sueños que juramos cumplir. Percibía cada detalle, no como recuerdos lejanos, sino como si estuviéramos viviéndolos de nuevo, lado a lado. La vida después de la muerte mostraba que la amistad es un lazo indestructible, capaz de resistir incluso el soplo helado de la muerte. Manuel me contó que el impacto de su partida le hizo aprender rápidamente sobre la fragilidad de la existencia terrenal. Dijo que pasó por su propio tribunal de conciencia y que ahora estaba allí para ayudarme a no temer lo que vendría. Su voz no era de consuelo, sino de verdadero compañerismo. No quería protegerme, solo caminar conmigo. Y esa presencia leal disipó parte de la soledad que llevaba conmigo. En ese instante entendí que reencontrar a Manuel no era solo un regalo para mi corazón, sino también una lección espiritual. La muerte no borra los vínculos creados por el amor sincero. El reencuentro con mi mejor amigo me enseñó que no caminamos solos, ni en la vida ni en la muerte. Siempre habrá almas que nos extiendan la mano, demostrando que la eternidad también se compone de amistad y gratitud. Poco después del reencuentro con Manuel, fui conducido a un espacio donde no había formas definidas, solo una luz envolvente que parecía latir como un corazón infinito. Allí no había sillas, ni jueces, ni acusadores. El único que se presentaba ante mí era yo mismo, frente a mi propia esencia. Era el llamado Tribunal de la Conciencia, donde no existe mentira ni disfraz, solo la verdad desnuda que habita en cada uno. De pronto, cada decisión que tomé en vida comenzó a proyectarse ante mí como escenas en un escenario. No eran solo imágenes, sino experiencias completas. Sentía la alegría que ofrecí y también el dolor que causé. Cuando mentí, la vergüenza ardía en mi piel espiritual. Cuando tendí la mano a alguien, el calor de esa bondad me envolvía de nuevo. Era como si cada elección resonara trayendo su consecuencia pura. Comprendí que no había castigo impuesto por fuerzas externas. Yo mismo era quien pesaba mis actos, y eso era más intenso que cualquier juicio humano. Recordé promesas no cumplidas, momentos en que el orgullo me impidió pedir perdón, silencios que hirieron más que palabras. Sentía todo con una claridad que jamás tuve en vida. El Tribunal de la Conciencia no acusa, solo muestra lo que realmente somos, pero también vi los momentos luminosos. El día que defendí a un compañero injustamente tratado,
aquella vez que compré un cuaderno para un niño desconocido, los abrazos sinceros dados a Sofía en sus días tristes. Esas pequeñas luces me mostraban que, pese a mis errores, había sembrado amor en el camino, y que, de algún modo, esas semillas seguirían floreciendo incluso después de mi partida. Al final de esa experiencia, comprendí una verdad que los guías confirmaron en silencio. La vida después de la muerte es continuidad, y no existe un tribunal externo que nos juzgue, solo nosotros mismos, ante la eternidad. El tribunal de la conciencia es el espejo del alma, donde cada uno reconoce el peso y la belleza de su propia historia. Y así entendí que el despertar espiritual exige el valor de enfrentar la verdad que llevamos dentro. Después de atravesar el tribunal de mi conciencia, fui llevado a un espacio sereno, donde el silencio parecía acunar secretos que nunca imaginé conocer. De pronto, aparecieron ante mí figuras sutiles, luminosas, que me miraban con ternura. Sus rostros eran indefinidos, pero había algo familiar en ellos, como si fuesen parte de mí. Y entonces comprendí, con un estremecimiento profundo, eran los hijos que nunca nacieron. Sentí una mezcla de sorpresa y dolor. Nunca había pensado en ellos de forma tan concreta. Fueron vidas que pudieron haber existido, caminos que no se abrieron por mis decisiones, por circunstancias, por descuidos. No me miraban con reproche, sino con una dulzura silenciosa, como si dijeran que, incluso sin haber venido a la tierra, me habían amado en silencio. Esa revelación partió mi espíritu en pedazos y, al mismo tiempo, lo sanó. Una de las pequeñas presencias se acercó y, sin palabras, me hizo sentir lo que habría sido tomar su mano por primera vez. Otra me mostró, como en un destello, escenas de un futuro que nunca ocurrió. Risas en un parque, conversaciones alrededor de la mesa, abrazos en la infancia. Fue como ver una película que nunca se rodó, pero que, de alguna manera, existía en potencia. Era la vida eterna mostrando que nada se pierde, ni siquiera lo que no se concretó. En el fondo, comprendí que su ausencia no era un castigo, sino un aprendizaje. Cada alma tiene su tiempo, cada espíritu su misión, y quizás no estaban destinados a venir en ese momento. Aún así, me mostraron que mis actos, mis decisiones, tienen un alcance mucho mayor del que imagino. Incluso una elección aparentemente pequeña puede cambiar destinos que no vemos. Ese fue un testimonio espiritual que jamás olvidaré. Salí de ese encuentro con el corazón más humilde. Los hijos que no tuve no me reclamaron nada. Al contrario, me ofrecieron una lección de amor incondicional. Me enseñaron que la espiritualidad latina, con sus relatos del más allá, está llena de señales ocultas que hablan del misterio de la vida y la muerte. Y en ese instante entendí que el despertar espiritual también incluye aceptar los silencios de la vida, aquello que pudo haber sido, pero no fue. Esa noche, cuando mi cuerpo ya no respiraba, mi hija Sofía se durmió sin imaginar que la visitaría de una forma distinta. Fui conducido por los guías hasta su cuarto, y allí estaba ella, acostada en su cama, rodeada de los juguetes que tanto amaba. Su semblante infantil transmitía una pureza que ningún dolor podía corromper. Me acerqué y percibí que su espíritu, en sueños, comenzaba a abrirse a mi encuentro. De pronto, como si estuviéramos en un lugar fuera del tiempo, Sofía me vio. Sus ojos de niña brillaron, y corrió hacia mí con los brazos abiertos. El abrazo que me dio no fue físico, pero fue más real que cualquier otro que haya recibido. Sentí su alma tocar la mía, como si ninguna frontera pudiera separarnos. Fue entonces cuando comprendí: el amor es el puente eterno entre los mundos. Me dijo, con la voz que solo se escucha en los sueños, que me extrañaba, que no quería perderme. Y yo, lleno de emoción, le respondí que nunca la abandonaría. Le pedí que no tuviera miedo, que siguiera siendo la niña alegre que siempre iluminó nuestro hogar. Le prometí estar en cada sonrisa suya, en cada paso, en cada logro. Esa promesa se grabó como fuego en mi espíritu, indestructible y eterno.
Al mismo tiempo, comprendí que ese encuentro no era solo un consuelo para mí, sino también para ella. Sofía llevaría ese recuerdo en su memoria más profunda, como un sueño especial que jamás desaparecería. Ese sería el signo oculto que le demostraría, a lo largo de su vida, que la vida después de la muerte es real y que su padre sigue a su lado. Así, mi relato desde el más allá se transformaba en mensaje de esperanza para mi propia hija. Cuando la mañana se acercó, sentí que el lazo debía deshacerse. Besé su frente en espíritu y le dije las últimas palabras que oiría en sueños. Nunca me fui, hija, solo cambié de lugar. Sofía sonrió, aún dormida, y me alejé con el corazón más liviano. Su abrazo fue el mayor testimonio espiritual que jamás he recibido. La prueba de que morir dormido no me separó de ella, solo nos unió en un plano más elevado. Después del encuentro con mi hija en sueños, fui llevado a un espacio singular, distinto a todo lo que había visto antes. Frente a mí se erguían varias casas, como si todas las moradas que ocupé en la vida estuvieran reunidas en un solo lugar. La humilde casa de mi infancia en Guadalajara, el pequeño apartamento donde comencé mi vida de casado con Ana, y la última casa con vista al parque estaban una al lado de la otra, fundidas en una armonía extraña. Era como si mi historia se hubiese vuelto arquitectura. Al entrar, cada habitación me hablaba con su propio lenguaje. La cocina de la infancia aún conservaba el aroma del pan fresco que horneaba mi abuela Lucía. El cuarto sencillo de la juventud traía el eco de mis sueños de adolescente. La sala del primer hogar con Ana aún cargaba el rastro de las risas que llenaron nuestras noches. Era como caminar dentro de mí mismo, recorriendo corredores de recuerdos vivos. Cada pared parecía respirar, revelando momentos olvidados. Me vi niño corriendo por el patio. Oí las primeras palabras de Sofía resonando como música. Percibí las lágrimas de Ana en las veces que no fui el esposo que debía ser. Aquella casa no estaba hecha de ladrillos o madera. Estaba hecha de recuerdos. Y cada uno de ellos tenía el poder de sanar o herir. Era un testimonio espiritual de lo que construí con mis decisiones. Mientras caminaba por esos espacios, entendí que nada de lo que vivimos desaparece. Cada hogar que habitamos permanece impreso en nuestra alma como una marca indeleble. La vida después de la muerte no borra esas memorias. Al contrario, las vuelve aún más nítidas, como capítulos eternos escritos en un libro invisible. La casa de los recuerdos era la prueba de que cada instante de nuestra existencia es sagrado y tiene peso en la eternidad. Al salir de esa morada etérea, sentí que había recibido una lección silenciosa. El verdadero patrimonio no son los bienes materiales, sino los momentos que construimos con aquellos que amamos. La casa de los recuerdos me mostró que la espiritualidad latina está llena de esos signos ocultos, que nos recuerdan que morir dormido no es el final, sino solo el cambio de dirección del alma. Y así seguí adelante, preparado para nuevas revelaciones. Después de recorrer la casa de los recuerdos, una sombra sutil comenzó a insinuarse en mí. No era la oscuridad del mal, sino el reflejo de un temor antiguo, el miedo a dejar de existir. Por un instante, temí que toda aquella experiencia fuera solo una ilusión pasajera, un sueño que se disolvería, dejándome en el vacío absoluto. La idea de desaparecer por completo, de ser olvidado hasta por mí mismo, me envolvió como un frío profundo. Miré a los guías de luz y confesé ese temor. Les dije que, a pesar de haber visto pruebas de la vida después de la muerte, mi corazón aún se aferraba a la duda. ¿Qué sería de mí si todo aquello se desvanecía? ¿Si no era más que un soplo sin destino? El silencio que siguió a mi confesión pesaba más que cualquier respuesta. Pero pronto una vibración suave recorrió mi alma. Los guías me mostraron entonces una chispa que brillaba dentro de mí. Era pequeña, como una brasa, pero su luz era firme, imposible de apagar. Esta es tu esencia,
transmitieron sin palabras: ni la muerte, ni el tiempo, ni el olvido pueden destruirla. Eres eterno, porque eres parte de la propia vida que nunca cesa. Esa revelación hizo que el miedo comenzara a desvanecerse, como hielo derritiéndose al sol. Comprendí que el miedo a desaparecer nace de la ignorancia, del apego al cuerpo y a las ilusiones de la materia. Pasamos la vida creyendo que somos solo carne, pero cuando el cuerpo duerme, el alma despierta a su verdadera dimensión. El miedo que sentía era solo la resistencia de una identidad terrenal que debía dejar atrás, y aceptarlo fue que el paso más difícil, pero también el más liberador. Así entendí que el miedo no es enemigo, es maestro. Nos muestra dónde necesitamos confiar más, dónde necesitamos soltar el control. El miedo a desaparecer me enseñó que la vida eterna no es una promesa lejana, sino una realidad viva dentro de cada espíritu. Y cuando esa verdad se grabó en mí, me sentí más liviano, listo para continuar el viaje sin temor, solo con el coraje que nace de la fe. Mientras caminaba más allá del miedo a desaparecer, me encontré con un grupo de espíritus que se acercaban con sonrisas serenas. Sus rostros, sin embargo, no me eran familiares. Por un instante, temí estar entre extraños, pero pronto percibí que existía un vínculo invisible entre nosotros. Me miraban con gratitud, como si reconocieran en mí algo que ni siquiera mi propia memoria alcanzaba. Fue entonces cuando comprendí. Eran desconocidos a quienes había marcado en vida sin siquiera notarlo. Uno de ellos se presentó como el niño al que, años atrás, compré un simple cuaderno en una papelería. Casi no recordaba ese gesto, pero él me mostró cómo aquel pequeño acto cambió su destino, pues le dio fuerzas para seguir estudiando. Otra alma reveló ser la vecina anciana a quien un día escuché en su duelo, cuando nadie más se le acercó. Para mí fueron momentos pasajeros. Para ellos fueron luces en medio de la oscuridad. Cada uno de ellos me trajo un recuerdo olvidado, ahora transformado en revelación espiritual. Descubrí que hasta los gestos más pequeños se eternizan, repercutiendo mucho más allá de lo que imaginamos. La vida después de la muerte me mostraba que no somos juzgados solo por los grandes actos, sino también por los detalles silenciosos, aquellos que nacen sin esperar nada a cambio. Fue en ese encuentro donde comprendí que nada es en vano. Lo más conmovedor fue sentir la gratitud que irradiaban. No había reproches ni reclamos, solo reconocimiento y afecto. Era como si cada palabra de consuelo, cada sonrisa ofrecida, cada acto de bondad se hubiera convertido en un lazo indestructible. Y al verlos frente a mí, entendí que mi espíritu estaba conectado a muchas más personas de las que podría imaginar. Salí de ese encuentro con los desconocidos sintiéndome profundamente humilde. Comprendí que la espiritualidad se teje con hilos invisibles de amor y que las historias del más allá no se tratan solo de nuestros seres queridos, sino también de aquellos a quienes tocamos sin saberlo. Ese reencuentro con almas que me recordaban fue una poderosa lección. No subestimemos la fuerza de un gesto simple, pues puede convertirse en el puente que une mundos eternos. Después de encontrarme con aquellas almas agradecidas, fui conducido a un espacio donde no existía el horizonte, solo una luz que se extendía en todas direcciones. Fue allí donde percibí algo desconcertante. El tiempo, tal como lo conocía en la tierra, simplemente no existía. No había mañanas ni noches, no había relojes marcando horas. Todo ocurría en un eterno presente, como si pasado y futuro se abrazaran en un mismo instante. Al principio, esta revelación me resultó extraña. Pasé la vida midiendo todo por el tiempo, los cumpleaños de Sofía, los plazos en el trabajo, los días que contaba para pagar deudas o esperar una alegría. Ahora, frente a la eternidad, comprendí que esas medidas eran solo ilusiones creadas para darle forma a lo transitorio. Aquí, en el plano espiritual, nada se pierde ni se retrasa, porque todo ya es.
Vi ante mí escenas de mi pasado y vislumbres de lo que aún podría vivir en otros planos. La infancia en Guadalajara se mezclaba con la mirada envejecida que tuve en el lecho de muerte. La sonrisa de Sofía adulta aparecía junto a su risa de niña. Era como si toda mi historia estuviera escrita en una sola página, y yo pudiera leerla entera sin necesidad de pasar las hojas. Esa fue una de las experiencias espirituales más profundas que viví. Los guías me dijeron que el tiempo es una escuela necesaria en la tierra, pero que no rige la realidad superior. Allí aprendí que el despertar espiritual consiste en comprender que el eterno presente es el verdadero hogar del alma. No estamos atrapados en el ayer ni en el mañana. Vivimos siempre en el ahora, que se despliega en infinitas posibilidades. Esta percepción me liberó de muchos miedos que aún llevaba conmigo. Con esta revelación, comprendí que la vida después de la muerte no es una espera agotadora, sino una plenitud constante. La eternidad no es larga, es inmediata. Es estar entero en cada instante. Esta verdad transformó mi visión para siempre. La inexistencia del tiempo es el mayor testimonio espiritual de que la muerte no nos limita, nos devuelve al flujo original, donde todo es simultáneo y nada se pierde. Tras la revelación de la inexistencia del tiempo, fui llevado a un lugar distinto a todos los que había visto hasta entonces. Frente a mí se extendía un puente largo, hecho de una materia que parecía niebla y luz al mismo tiempo. Sobre él caminaban espíritus inquietos que miraban a su alrededor con confusión y miedo. Eran hombres y mujeres que habían muerto, pero que aún creían estar vivos, atrapados en el apego a la rutina terrenal. Vi a algunos aún vestidos con ropa de trabajo, sosteniendo carpetas invisibles, como si necesitaran entregar algo urgente. Otros llevaban copas y botellas, repitiendo gestos de una vida marcada por vicios. También estaban aquellos que vagaban sin rumbo, hablando solos, como si siguieran en sus antiguas casas, quejándose de los mismos dolores y preocupaciones. Era doloroso ver cómo el apego los mantenía atados a lo que ya había terminado. Comprendí que aquel puente no era solo un camino, sino una travesía de la mente. Allí estaban quienes dudaban de la vida después de la muerte, quienes rechazaban la idea de haber partido, insistiendo en negar la realidad espiritual. Vi que sus propias creencias los mantenían en círculos de confusión, como si estuvieran en un sueño del que no querían despertar. Y, sin embargo, los guías me mostraron que todos, tarde o temprano, cruzarían hacia la luz. Entre ellos, reconocí los rostros de personas que alguna vez crucé brevemente en la tierra. Un vecino que vivía de mal humor, un comerciante que nunca creyó en nada más que en el dinero. Ahora estaban allí, intentando orientarse, atrapados en la incredulidad. Mi corazón espiritual se llenó de compasión. Entendí que la duda no es condena, sino solo un retraso en el camino. El despertar espiritual llega para todos, a su debido tiempo. Al contemplar aquel puente, percibí que muchos de nosotros cargamos las mismas dudas mientras estamos vivos. ¿Cuántas veces me pregunté si había algo más allá del cuerpo? Si los relatos del más allá no eran solo ilusiones. Ahora veía, con claridad, que la fe no es una creencia ciega, sino una confianza que abre puertas. El puente de los que dudan me enseñó que incluso los incrédulos son hijos de la eternidad, y que el amor los aguardará pacientemente hasta que despierten. Dejando atrás el puente de los que dudan, sentí un peso diferente acercarse a mí. Ya no eran los ecos de la ciudad, ni los lamentos de otros espíritus. Era la presencia silenciosa de mis propias culpas. No tenían rostro ni voz, pero surgían como sombras que se movían a mi alrededor, densas y pesadas. Cada sombra era el reflejo de un error, de una mentira, de una promesa que dejé escapar. Vi ante mí las ocasiones en que elegí el silencio cuando debía haber dicho la verdad. Vi las miradas que evité para no reconocer el dolor que causé. Las promesas rotas se alzaban como muros oscuros, rodeándome. No había forma de huir de ellas, pues eran parte de mí. Percibí que la muerte
no borra las culpas, solo nos obligan a enfrentarlas sin velos, con toda su intensidad. Sentí como la vergüenza que escondí en vida se multiplicaba, como si cada herida volviera a doler, no solo en mí, sino en todos los que herí. Lo que antes intenté justificar o olvidar, ahora aparecía en forma de sombra viva, imposible de ignorar. Era como si mi espíritu se viera obligado a caminar por los corredores de mis propios errores, escuchando los ecos de cada consecuencia. Sin embargo, junto con la desesperación, también había un hilo de esperanza. Los guías me mostraron que la sombra no estaba allí para condenarme, sino para enseñarme. Con cada recuerdo doloroso, tenía la oportunidad de reconocer el error y liberarme de él mediante la humildad. La sombra de las culpas era, en realidad, una maestra severa, pero justa, que me invitaba al arrepentimiento sincero. Entonces comprendí que el despertar espiritual no es solo reencontrar amores y recibir consuelo, también es atravesar el valle de las propias culpas y aceptar la responsabilidad por cada elección. La sombra que me envolvía no era enemiga, era parte del camino que me llevaría hacia la luz. Solo enfrentando mis fallos, sin huir, podría alcanzar la verdadera libertad del alma. Entre las sombras de mis culpas, surgió una figura que hizo estremecer a mi espíritu. Era mi padre, a quien dejé en esta vida sin una despedida digna, atrapado en rencores que nunca supimos disolver. Vi su rostro tal como lo recordaba en los últimos años, serio, duro, marcado por silencios pesados. Por un instante, temí que viniera a reclamar lo que nunca le di, un abrazo sincero, una palabra de reconciliación. Pero, para mi sorpresa, se acercó con una mirada suave, distinta a la que yo guardaba en la memoria. Me extendió la mano y dijo: «Hijo, ya no importa quién tenía la razón, lo que importa es que nos amamos, y eso permanece». Al oír esas palabras, sentí un peso romperse dentro de mí. Era como si antiguas cadenas finalmente cayeran, liberándonos tanto a él como a mí. Recordé las discusiones, los silencios llenos de orgullo, los días en que nos evitamos por incapacidad de ceder. Todo eso se reveló pequeño frente a la eternidad. Comprendí que, mientras en la tierra insistimos en guardar rencores, en el plano espiritual, la verdad del amor prevalece. La rabia se disuelve como niebla, y lo que queda es solo la esencia del lazo que jamás se rompió. Mi padre me abrazó, y en ese abrazo había más que perdón. Había sanación. Sentí que él también había aprendido, en su jornada espiritual, a dejar atrás la rigidez que tanto nos distanció. Entendí que el perdón no es olvido, sino liberación, y que el reencuentro en el más allá es siempre una oportunidad para reconstruir aquello que el tiempo terrenal no permitió. Salí de ese encuentro renovado, con el corazón más liviano. El perdón de mi padre no borró mis errores, pero me mostró que el amor es más fuerte que cualquier falla humana. Fue una de las mayores pruebas de que la vida después de la muerte es real y misericordiosa. Y comprendí que mi relato psicográfico no era solo sobre mí, sino sobre todos los que aún guardan heridas con los suyos. Siempre hay tiempo para el reencuentro, incluso más allá del velo de la muerte. Tras el reencuentro con mi padre, los guías me condujeron a un espacio de belleza indescriptible. Era un jardín vasto, lleno de flores que no pertenecían a ninguna estación de la tierra. Los colores vibraban como si estuvieran hechos de luz pura, y el aire parecía cantar suavemente. En el centro, escuché risas cristalinas que me llenaron de curiosidad y ternura. Eran niños corriendo, jugando, libres de todo dolor. Me acerqué y percibí que muchos de ellos habían partido demasiado pronto del mundo de los vivos, pequeños que nunca conocieron la juventud, almas que no tuvieron tiempo de crecer en sus hogares terrenales, pero allí estaban, plenos de alegría, corriendo entre las flores, como si nada les hubiera sido arrebatado. No había tristeza en sus rostros, solo una inocencia eterna. Fue una visión que me arrancó lágrimas de emoción. Algunos de esos niños me miraron y sonrieron, como si también me reconocieran. Los guías me explicaron que muchos pequeños permanecen en ese jardín, esperando reencontrarse con sus padres
o seguir nuevas misiones de luz. No viven una espera triste, sino una alegría serena, cuidados por espíritus amorosos. Vi madres desencarnadas meciendo a los hijos que perdieron pronto, y vi también niños amparados por ángeles de bondad. En medio de aquel lugar, comprendí una verdad profunda. La vida después de la muerte no es injusta, sino compasiva. Lo que parecía una pérdida definitiva en la tierra, aquí se revelaba como continuidad. Nada se interrumpe, solo se transforma. El jardín de los niños es la prueba viva de que ninguna alma es olvidada, ni siquiera aquellas que solo respiraron por instantes en el mundo de los hombres. Al salir de ese espacio sagrado, mi corazón cargaba una nueva paz. Entendí que la muerte no roba la infancia, sino que la preserva en su pureza más luminosa. La visión de aquel jardín me enseñó que la eternidad no está hecha solo de reencuentros, sino también de protección para los más frágiles. Y sentí más que nunca que mi relato psicográfico era un testimonio espiritual de esperanza para todos los que lloran por hijos que partieron pronto. Después de contemplar el jardín de los niños, fui envuelto por una vibración diferente, tan profunda que parecía atravesar cada partícula de mi ser. No era un sonido común, hecho por instrumentos o voces humanas. Era una melodía que venía de todas las direcciones, como si el propio universo estuviera cantando. La llamaban música eterna, y bastaba con escucharla para que mi alma se expandiera en paz y reverencia. Cada nota parecía hecha de luz. No había repetición, y aún así existía una armonía perfecta. Era como si cada estrella, cada ola del mar, cada soplo de viento en la tierra contribuyera a esta sinfonía infinita. Al escucharla, comprendí que todo en la creación vibra en una frecuencia de amor y orden. Esa música no podía ser interrumpida, simplemente existía, sosteniendo el equilibrio invisible entre todos los mundos. Mientras la escuchaba, volví a ver instantes de mi vida en los que, sin saber, había oído fragmentos de esa melodía, la risa de Sofía cuando era niña, el susurro de Ana deseándome buenas noches, el sonido de la lluvia contra la ventana. Todo eso eran notas dispersas de la misma canción universal. Comprendí que nunca estuvimos alejados de ella, solo demasiado distraídos para escucharla. Mis guías me explicaron que esa música es el lenguaje del Creador, la vibración que sostiene la vida después de la muerte y la propia eternidad. Por eso tantos sabios y místicos hablaron de frecuencias, de sonidos sagrados, de mantras y cánticos. No son más que reflejos de esta sinfonía primordial que aquí se revela en plenitud. Entendí que el despertar espiritual es, en esencia, aprender a escuchar nuevamente esa melodía. Me dejé sumergir en ese sonido y mi alma lloró de alegría. No había espacio para el miedo, la duda o la soledad. Era como ser acogido en los brazos del propio universo, envuelto en amor absoluto. La música del universo me enseñó que no estamos separados de lo divino, somos parte de su canción eterna. Y así, fortalecido, sentí que estaba listo para dar el siguiente paso en mi jornada. Después de ser envuelto por la música del universo, sentí que algo grandioso se aproximaba. Era como estar frente a un umbral. De un lado, descanso absoluto, una invitación a reposar y disolverme en paz. Del otro, un llamado sutil a seguir adelante, aprendiendo y creciendo en planos aún más elevados. Esa encrucijada no era impuesta por nadie, sino que nacía del interior de mi propia alma. Los guías me mostraron que cada espíritu, al llegar a ese punto, recibe la libertad de elegir. Muchos optan por el descanso, preparándose para un nuevo ciclo, o simplemente entregándose al silencio de la eternidad. Otros, sin embargo, sienten que su jornada de aprendizaje aún no ha terminado, y siguen adelante, aceptando nuevas misiones. Yo me encontraba exactamente en ese dilema, con el corazón dividido entre el deseo de reposar y el impulso de continuar. Pensé en Ana, en Sofía, en el dolor que había dejado atrás. Una parte de mí quería detenerse, creer que ya había cumplido mi papel y que merecía simplemente descansar. Pero, al mismo tiempo, algo ardía dentro de mí,
una llama que me decía que aún había mucho por comprender, mucho por reparar, mucho por ofrecer. El tribunal de mi conciencia me había mostrado mis fallos, y yo sabía que no podía simplemente darles la espalda. Fue entonces cuando volví a oír la melodía universal, y en ella había una respuesta. Me decía que el aprendizaje es eterno, que cada elección de continuar es una semilla que germina en nuevos frutos. Al optar por seguir, no abandonaría el descanso, sino que lo transformaría en movimiento, paz en acción, amor en servicio. Esa fue la comprensión que me dio fuerzas para decidir. Y así, ante mis guías, declaré con humildad: quiero seguir aprendiendo. En el mismo instante, sentí una oleada de luz recorrer mi ser, como si el propio universo sonriera ante mi decisión. La elección no era solo mía, era un eco de lo que siempre había sido. Y comprendí que morir dormido había sido solo el primer paso. El verdadero despertar estaba en aceptar que la eternidad es una escuela sin fin. Después de decidir seguir aprendiendo, fui conducido de vuelta por un instante al mundo de los vivos. Vi a Ana arrodillada ante un altar sencillo en el interior de la Basílica de Guadalupe. Sostenía una vela encendida con las manos temblorosas y sus labios murmuraban oraciones entrecortadas por el llanto. Su fe, mezclada con dolor, se elevaba como un clamor que atravesaba dimensiones. Y yo, en espíritu, fui atraído por esa corriente invisible. Me acerqué suavemente y percibí que, aunque no podía verme, ella podía sentir mi presencia. Un calor recorrió su pecho, haciendo que levantara los ojos llenos de lágrimas hacia la imagen sagrada. Fue en ese instante que entendí: las oraciones no son palabras sueltas al viento, sino puentes de luz que unen a los que están separados por la muerte. La fe de Ana era la llave que me permitía estar a su lado. La miré con ternura y me arrodillé espiritualmente a su lado. Toqué su mano y, aunque no se diera cuenta, suspiró como si hubiese sido acariciada. Sentí la necesidad de transmitirle serenidad. Entonces, en silencio, susurré a su corazón: no llores como quien lo ha perdido todo, porque sigo a tu lado, más vivo que nunca. Y en ese momento, una leve sonrisa brotó en sus labios, como respuesta inconsciente a mi mensaje. Mis guías me explicaron que los espíritus son llamados por la vibración de la oración sincera. Cuando alguien ora con amor verdadero, abre una puerta que permite el contacto con el más allá. Fue así como comprendí que la espiritualidad latina, tan marcada por la fe en santos, velas y rezos, guarda en sí una verdad mayor. Toda oración es un diálogo, y ninguna lágrima sincera deja de ser escuchada. Al despedirme de aquella escena, dejé en Ana una semilla de esperanza. No podía borrar su dolor, pero podía suavizarlo, mostrándole que no estaba sola. La visita a su oración me enseñó que el vínculo entre vivos y muertos no depende de apariciones, sino del lenguaje invisible del amor. Y comprendí, una vez más, que morir dormido no me alejó de quienes amo. Solo me trajo otra forma de estar presente. Después de visitar a Ana en su oración, sentí el llamado de mi hija. Sofía dormía en su cuarto, abrazada a la almohada, los ojos aún húmedos del llanto del día. Su alma joven, pura y abierta, era como un campo fértil listo para recibir una semilla de consuelo. Me acerqué a ella en silencio, con el corazón lleno de ternura. Sabía que debía dejarle una señal que la acompañara toda la vida. Me arrodillé espiritualmente junto a su cama y acaricié sus cabellos con la suavidad del viento. Ella se movió levemente, como si percibiera algo. Entonces dejé grabadas en su sueño palabras que venían desde lo más profundo de mi ser. Nunca me fui, hija. Estoy contigo en cada risa, en cada paso, en cada conquista. Siempre estaré a tu lado, aunque no me veas. Ese mensaje se imprimió en su alma como fuego invisible. En el sueño, Sofía me vio sonriendo y corrió hacia mí. Su abrazo fue de una intensidad indescriptible, y en sus ojos brilló la confianza que solo un niño puede tener. Me dijo que sentía miedo de vivir sin mí, pero le respondí que el amor es más fuerte que la ausencia.
Le prometí guiarla en cada decisión, protegerla cuando el mundo le pareciera pesado, y celebrar sus victorias a su lado, en espíritu. Mis guías me mostraron que esos mensajes no son ilusiones, sino semillas eternas. Sofía, aunque no los recordara plenamente al despertar, guardaría en su corazón la sensación de no estar sola. A lo largo de la vida, cuando mirara al cielo, con dudas, o sintiera un calor repentino en el pecho, recordaría inconscientemente el sueño. Ese sería mi legado invisible, un testimonio espiritual presente en su memoria. Al alejarme, sentí una paz profunda. Sabía que Sofía llevaría consigo la certeza de mi amor, transformada en fuerza para seguir adelante. El mensaje que le dejé fue más que consuelo. Fue un pacto eterno, grabado entre padre e hija, que ni la muerte podría borrar. Y así, fortalecido por ese encuentro, me preparé para atravesar la última etapa de mi jornada espiritual. Después de dejar mi mensaje para Sofía, percibí que un nuevo portal se abría ante mí. Estaba hecho de luz pura, tan intensa que parecía disolver cualquier sombra o duda. Allí comprendí que mi camino en ese plano llegaba a un punto de decisión. Ya no quedaba nada por revisitar, ni recuerdos que enfrentar. El siguiente paso era atravesar la puerta que me conduciría al renacimiento espiritual. Al acercarme, sentí una mezcla de temor y esperanza. No era miedo a desaparecer, sino la sensación de que algo grandioso estaba a punto de suceder. Las voces de los guías resonaban en mi ser diciendo: «Esta es la puerta hacia tu nueva forma. Entra con confianza, porque lo que dejarás atrás es solo la cáscara, y lo que llevarás es la esencia». Mis manos espirituales temblaban, pero mi corazón ardía en paz. Al cruzar la puerta fui envuelto por una luz tan suave que me sentí nuevamente un niño, despojado de todo peso. Ya no había dolor, ni arrepentimiento, ni soledad. Era como si cada parte de mí fuera reconstruida en algo más amplio, más verdadero. Ya no era Javier, atado a las limitaciones de la carne. Renacía como un espíritu libre, en plenitud. En ese renacimiento, comprendí que morir dormido había sido solo el comienzo de un despertar mayor. Descubrí que la vida después de la muerte no es un final, sino un ciclo de continua renovación. Renacer en otra forma era aceptar que mi camino no terminaba, sino que se abría a horizontes aún más grandes. La muerte, al fin y al cabo, no es interrupción, es transformación. Así dejé atrás al hombre que un día fui y abracé al ser eterno que siempre existió en mí. Comprendí que mi verdadera identidad no está en el cuerpo, sino en el alma que nunca se apaga. Mi relato psicográfico termina aquí, pero mi jornada continúa en otras dimensiones, en nuevas experiencias, en nuevos aprendizajes, porque morir dormido fue solo el primer paso, y despertar en otro mundo fue el inicio de la eternidad. Al concluir este relato psicográfico, dejo en ti no solo una historia, sino una semilla. Morí dormido y desperté en otro mundo. Descubrí que la vida después de la muerte no es silencio, sino continuidad. No es vacío, sino plenitud. Lo que vi y sentí es prueba de que cada gesto, cada palabra, cada elección se eterniza en nuestra esencia. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has ignorado las señales ocultas que la vida te ofrece? ¿Cuántas veces has dejado el amor para después, creyendo que habría tiempo? La muerte me mostró que el tiempo es solo una ilusión, y que la única eternidad posible es la que construimos con el amor que damos hoy. Si esta narrativa tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien especial que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Comenta abajo qué sentiste y qué fue lo que más te impactó en este relato del más allá. Tu participación mantiene viva la llama que nos conecta entre mundos, y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también ha despertado. Entonces, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios espirituales. Activa la campanita de notificaciones para recibir cada nuevo relato como una invitación a la reflexión. Y si aún estás aquí,
comenta la palabra despertar, para que sepamos que caminaste con nosotros hasta el final. Recuerda, morir no es el final, es solo el paso hacia el reencuentro, el aprendizaje y el renacimiento. El verdadero despertar espiritual comienza cuando abrimos los ojos más allá de la materia. Y te invito a continuar conmigo en la próxima jornada, porque las historias del más allá aún tienen mucho por revelar.